pues yo aquí saludándolos de nueva cuenta y bueno, pues compartiendo una ocasión más esta oportunidad de transmitir a través de nuestras vías un tema importante como siempre, siempre un tema relevante, siempre un tema que atañe a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de la manutención. Sí, la manutención, un tema que francamente muchos hemos vivido ya en experiencias drásticas, fuertes, que nos han cambiado nuestro entorno familiar, inclusive cuando se rehace una vida, cambia totalmente la situación que prevalece en la armonía de la familia, debido a que los gastos no son contemplados a la equivalencia de las dos familias, es decir, una persona que tiene que someterse a la manutención está condicionado por alguna cantidad fuerte de años a tener que sostener un vínculo emocional y fuerte más por los gastos que muchas veces se convierten en costumbres y esas costumbres se convierten en malos hábitos y resulta que al final de cuentas gana el que gana más, el que está hasta el final de la fila, que es el que está recibiendo más y es el que menos se vincula y bueno, pues es una cuestión muy patológica de nuestra sociedad que desafortunadamente también las leyes no han sabido cómo orquestar. Desafortunadamente no tenemos una ley particular. Hoy en día y en pleno siglo XXI yo me atrevo a decirte que nuestras leyes no han creado una real situación que reforme en la constitución de lo familiar algo que pueda agregarse a la ayuda y coadyuvante de todas las familias. Es decir, para que no eche yo tanto el rollo legal, te quiero decir esto, yo creo que las leyes deberían de aplicarse realmente para cada persona, como cada medicamento. Es decir, yo me siento mal por esto, que la ley se aplique a lo que yo realmente estoy viviendo, no en una generalidad. Eso es lo que haría que nuestra situación legal nos ayudara a que cada persona tuviera realmente una situación que se pudiera reglamentar. Y no es así, invertirían mucho dinero, mucho tiempo y bueno, las leyes pues no son flexibles. Los abogados las llegan a ser flexibles y eso es una situación que nosotros vamos a tocar en este tema. Afortunada o desafortunadamente, cuando tú estás en esta cuestión de la manutención y acabas de atravesar por una separación o un divorcio, te espera una larga condena si tienes hijos pequeños y si tienes hijas pequeñas. Entonces esa larga condena, más vale que yo te recomiendo te vayas asesorando. Hay personalidades, y ahora sí lo voy a decir en este video, y lo digo con nombre y con apellido. Hay personalidades de la farándula como Ninel Conde, como Marjorie de Sousa, como la propia Araceli Arámbula, como el caso tan resumbante que hay ahorita en España, que es el de Julio Iglesias, que son casos que no se aíslan, son casos que los vinculan a la sociedad. ¿A qué me refiero? A que tú te quieres comparar con una Marjorie de Sousa y no puede ser, porque son personas que se convierten en negocios, son productos de mercadotecnia. Y entonces ellos dan mal direccionada su fama y dan ejemplos de lo que han logrado y mucha gente de la siguiente escala, de la gente de a pie, los toma como ejemplo de lo que pueden lograr. Y entonces hay muchas chicas madres solteras que resulta que de pronto dicen, yo quiero ser como Marjorie de Sousa, que me hagan dos chamacos o yo los hago y después voy a demandar una pensión y otra y otra. Y en el último de los penosos casos, primero, los hijos tienen diferentes apellidos porque reciben diferentes pensiones de diferentes padres y tal vez algunos sí y el otro no. Esa es una vergüenza y la vemos muy frecuentemente. En el segundo caso, si el chico sabe corresponderte o el hombre con el que hiciste el chamaco sabe corresponderte legalmente, pues también tienes que corresponder a las obligaciones que le atañen a esa persona. Hay un juego caprichoso en esta sociedad precisamente por esas personalidades como Ninel Conde o Marjorie o Araceli que dicen, ay no, es que la cantidad que me das no me alcanza y por lo tanto mira, sabes que el chamaco es un producto a cambio,
lo tratan como moneda de cambio, como vínculo de pirinola a la lotería, toma todo o no tomas nada, y entonces el chamaco no puede ver a su papá porque la mamá no está agradecida, ni tolera la cantidad que recibe, ni le parece suficiente porque no habrá suficiente. En fin, esa es una de las siguientes causas que realmente en la manutención son muy agravantes. Y te voy a decir la gravedad de la situación a lo largo plazo. En testimonios muy personales, yo te voy a contar la historia de una muy amiga, que fue muy cercana amiga mía, y que una ocasión me dijo, yo vivo en un departamento que compró mi abuela, que era madre soltera, que heredó mi madre, que fue madre soltera, y que muy seguramente yo voy a heredar, porque yo soy la tercera generación de la madre soltera, y aparte de todo, tengo una niña. Entonces, ya está predecible la historia de esta mujer. Desafortunadamente no estamos hablando de una mujer que recibiera una pensión alimenticia. Estamos hablando, y recordemos que estamos hablando del tema de la manutención. ¿Quién mantiene? ¿Quién provee a una historia como esa? Está condenada a trabajar la abuela, la madre, la tía, la hermana y todas las que estén vinculadas a esa historia, pero obviamente las tres generaciones de entrada están condenadas a solventar la manutención, pero no hay quien rompa la cadena. O sea, desafortunadamente, estas historias siguen y se siguen contando por una generación a otra y a otra y a otra. Y desde la generación más reciente, que podríamos estar hablando de una millennial, ni siquiera hay la conciencia porque no hubo el asesoramiento o la guía emocional de la primera generación. No la hay porque ni siquiera la primera generación tiene ganas de cortar esa cadena, mucho menos pues la tienen las siguientes generaciones, aunque debería de ser por la modernidad. Ahora vámonos a la otra parte, la parte interesante, no la de la mujer que recibe, la mujer, también hay quienes no reciben nada, como en este caso que te acabo de mencionar. La contraparte es la parte de los hombres. Y este tema para mí es muy importante porque también tengo testimonio propio. Es la historia de una persona que recibe la pensión alimenticia de su padre, concretamente. Y lo estamos hablando porque esta historia está muy repetida, está contada por varias veces y en varios lugares. Son chicas jóvenes que reciben la pensión alimenticia de un padre al que ya no ven. Un padre que no les importa, un padre que pues hace tiempo que no figura en la familia porque tenemos un nuevo padre en casa con el que nos llevamos muy bien, porque hay fiesta en la casa, porque él es muy permisivo, no hay reglas, en casa me permite esta nueva persona que yo no tenga que reportar mis actos, que yo no tenga que reportar una educación. La otra persona a la que yo le debería de reportar lo que recibo y qué hago con lo que recibo, pues esa persona ya no está. Entonces tengo una vida totalmente libre y permisiva para hacer lo que yo quiera. Y recibo dinero y lo gasto. ¿En qué lo gasto? Pues al saber que yo tengo un ingreso que absolutamente no me ha costado, lo puedo gastar en lo que yo quiera. Recordemos esa falsa conciencia de que la persona disfruta el dinero que gana otra. ¿Por qué? Porque no le cuesta. Esa es una cuestión causa-reacción muy normal. Ahora se agregan los agremiados, que vienen siendo los novios, las amigas, la fiesta, la pachanga y todos esos afectos que en ese entorno la chica puede comprar. ¿Por qué? Pues porque está comprando afectos de un dinero que no le cuesta. En muchos de los casos también hay que agregar que eso es cuando las hijas reciben el dinero. En algunos otros casos ni siquiera las hijas o los hijos, porque tampoco voy a enfatizar en el género, las hijas o los hijos a veces no reciben el dinero. A veces esta persona que provee la manutención lo otorga y lo recibe la pareja. ¿Por qué? Pues porque la división de intereses se hizo muy temprana, cuando los hijos en este caso eran muy pequeños, entonces la que recibe el dinero es la tutora o madre, y de pronto dice, bueno, pues yo también tengo derecho a rehacer mi vida. Lo que comentábamos hace un momento, ¿quién es el ganador virtual de toda esta situación? Bueno, pues el que está en la fila hasta atrás, el agremiado, el que llega, el que invade, el que llega de paracaidista y dice, esta casa está sola, esta mujer está sola, bueno, pues yo me meto, la conquista, y él es el que resulta el virtual ganador de todo lo que la otra persona está proveyendo a esta mujer, y esta mujer ni siquiera se le otorga como debería la ley demandarlo, el dinero a sus hijos.
En ocasiones, como madres, tienen las estrategias de que el pequeño puede sobrevivir inclusive con artículos usados, con ropa de medio uso, con zapatos de medio uso, con juegos, con entretenimiento de medio uso. Y el 80% del gasto que yo debería de dar, otorgar a la manutención de la persona en cuestión, del pequeño en cuestión, se lo doy a mi diversión personal. Sí, voy a volver a citar a personalidades del ambiente, como este caso de Araceli Arámbula, que cada vez son mujeres más hermosas, que curiosamente te dicen, soy muy luchona, soy muy trabajadora. Bueno, eso sí, pero mis cirugías son de altísimo costo y tenemos una estética que no hay poder humano que nos diga que tenemos algo mal, porque tenemos un ingreso extra y porque nos podemos dar el lujo de gastarnos todo ese ingreso, el 30% para el chamaco, a veces el 20% y el 80% para mi gusto. Y el otro, bueno, pues que me siga dando, porque si no, no le concedo el derecho de ver a sus hijos. Entonces, vamos a retomar esta situación en donde el hombre tiene que proveer. Ahora sí, también hay otra parte en donde los hombres, bueno, definitivamente dicen, ¿sabes qué? Ráscate como puedas. Y claro, en este video no estamos tratando de ser feministas ni de defender a las mujeres con sus causas. La mujer tiene que trabajar, el hombre tiene que trabajar. Cuando las dos personas tienen hijos, ambos, si tienen éxito y si tienen trabajo, el hijo lo va a recibir. Claro, es muy importante otorgar calidad de educación. No porque trabajo le voy a dar a mi hijo el 80% de mi trabajo y el 20% de calidad educativa. Tenemos que vincular la situación y hacer un equilibrio. Las opciones las hay. Hay escuelas, hay lugares y hay familia que te puede ayudar a cuidar al niño o a la niña cuando tú estás trabajando. No necesariamente tienes que recargar tu posición económica en la persona que te dejó o la persona que tú también dejaste y que bueno, siempre dependiendo cómo se cuenta la historia, el culpable es uno o es el otro. Esa es una situación. Y ya en un último esquema, en esta última parte yo quiero retomar un caso, sí, anclándonos a las personalidades del medio artístico que son un gran ejemplo para nuestra sociedad y que al final de cuentas hay que recordar que estas personalidades son el gran ejemplo, lo que le dejan a la sociedad en diferente escala. Estoy hablando del personaje de Julio Iglesias, que tiene una fortuna y sí lo sabemos todos. Y que como Julio Iglesias hay muchísimas historias muy parecidas, como nuestro, que en paz descanse el divo de Juárez, Juanga, que dejó una herencia pero incontable y que al final de cuentas, pues bueno, no falta quien se quiera colgar de ese beneficio. En fin, bueno, pues esta es la historia. Y efectivamente, personalidades como este señor Julio Iglesias, pues los hay en toda la urbe, los hay en México, los hay vivos, los hay fallecidos. Son personas que sabemos que tienen un legado importantísimo, un capital fuertísimo. Y siempre han tenido problemas en vida de manutención, fallecidos pues con las herencias, con sus legados musicales, con los derechos de autor. Y bueno, es un cuento que francamente nunca termina. El tema de la manutención, quiero mencionarte que en las escalas, desde las personas de a pie hasta las grandes esferas, tienen igual de simbolismos. Es decir, de 1 a 1 millón, pero siempre con las mismas tendencias, con abogados que son carísimos o con un solo abogado que podría ser bueno. Aquí la recomendación que yo te doy, sinceramente y muy enfatizadamente, lo digo por experiencias muy conocidas. Número 1, no voy a decir cuántas recomendaciones, son infinitas, pero número 1, asesórate bien. Si tú quieres solicitar una manutención o estás otorgando una manutención y de pronto pasan y pasan los años y no puedes deshacerte de ese vínculo, es muy importante que busques la asesoría temprana de un abogado. No te esperes a la etapa final, a la que tú creas o no, que es la etapa final. Las leyes son muy vulnerables a las necesidades de cada persona. Hoy en día inclusive hasta sentimos que hay cierto favoritismo, pero no, al final de cuentas también depende del tipo de abogados y cómo sepan manipular una situación, no manipular una ley, pero darle un entorno a la situación y hacer rezagos y retrasos y exhortos y litigios y confrontaciones. Y bueno, hay un proceso que es
bastante fuerte y todo el mundo lo tiene que seguir, y a veces se te acaba la vida en cuestiones de legalidades y de leyes que fueron arrebatadas y de notificaciones que no fueron recibidas o que no se quieren recibir, y de aplazamientos y de vacaciones, que también es un tema bastante intenso ahora con lo del confinamiento. Se posterga todo y las personas que quisieron dar un paso en este pasado 2019 se tienen que brincar todo el 2020. Imagínate la situación tan fuerte y vergonzosa que representa para una persona que está pidiendo una manutención no recibirla en todo un año porque se brincó, o tal vez al revés, una persona que está tratando ya de cancelar una manutención porque la persona en cuestión o el hijo o la hija ya trabajan, ya producen, ya se casaron y siguen recibiendo esa manutención, y se posterga una simple notificación, se posterga 3 años, 4 años, porque llegaron las vacaciones, porque llegó el confinamiento, porque ellos no han regresado del confinamiento, porque todo es virtual, porque las personas que recibían los documentos ahorita no hay quien los reciba, las recibe una sola persona en vez de 3 o de 5 o de 10, y entonces, bueno, pues todo recae en esa recomendación. Si tú estás otorgando una manutención, trata de hacerlo a muy temprana hora, empieza a asesorarte, empieza ya a buscar el mejor abogado, el más recomendable, no la persona que juega sucio, no las recomendaciones que te dan de que no, le metemos un documento apócrifo o le metemos un domicilio inexistente y lo brincamos y pasa. Todo eso puede recaer en retomar otra vez la situación y hasta incurres en un delito. Entonces, asesórate muy bien, con mucho tiempo, busca una persona que sea de entera confianza, que sea muy recomendado, que tenga 5 estrellitas, si es que lo consigues en las redes, que tenga muy buenas recomendaciones. Con una mala recomendación ya no valió la pena, ni por mucho que se justifique. La siguiente situación, obviamente sí, es la del trabajo. No tenemos por qué ocultar o no que tenemos un empleo o no para otorgar dinero. Al final de cuentas, los hijos son la obligación de cada persona. Y sí, lo que hagan las otras personas con el capital que reciben sí nos atañe, nos molesta, nos vincula emocionalmente o nos hace hasta tratar de alejarnos. Desafortunadamente, la comunicación con los hijos es la que te hace valer. No te esperes a que esa comunicación se convierta en un teléfono descompuesto. La comunicación tiene que ser directa con los hijos, con el vínculo que te corresponde, con las cartas, con el Twitter, con las redes sociales. Hay muchas formas de llegar a una persona y esa persona vale la pena que te corresponda y que conteste los mensajes que tú das. Tratar de que indagues si hay una manipulación o no, porque eso podría ser en favor tuyo para las siguientes averiguaciones. Es decir, asesórate, busca con quién, trata de obtener lo mayor posible de referencias. El enojo no nos ayuda, la desesperación no nos ayuda, hay que sabernos asesorar. El tema de la manutención es terrible, sobre todo un tema muy importante que no quiero desgastar, que no quiero omitir más bien, es descalificar, sería la palabra correcta, es la cuestión de la manutención cuando ya le atañe a los tíos y a los abuelos. Es importante, ya para despedirme, ahora sí, voy a mencionarte que hay leyes que cobijan y que abrigan al menor a la falta de los padres. Muchas veces puede recaer en los abuelos. Así es de que hay que tomar las debidas y precauciones necesarias para que esto no suceda. Yo me despido, soy Cristina Vargas y la verdad me encanta que me escuches y que me veas a través de esto, y por supuesto te agradezco si me das like.